que saber y cómo nos protegen las vacunas. No tenemos ningún conflicto de interés para declarar y vamos a hacer una revisión de la etiología, la epidemiología, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento de la gripe, la prevención, los desafíos que enfrentamos y los mensajes finales. Con referencia a la etiología, simplemente recordarles que los virus influenza son virus RNA de la familia Orthomyxoviridae y que los virus influenza A y B son los que producen enfermedad en los seres humanos. Y en el caso de los virus influenza A, lo que nos interesa es lo que ocurre con las glucoproteínas de superficie en la envoltura lipídica, que son la hemaglutinina y la neuraminidasa. De hemaglutinina hay 18 tipos que se enumeran H1 a H18 y de neuraminidasa 11 tipos que van N1 a N11, lo cual resulta en 198 combinaciones posibles. Y las glucoproteínas de superficie tienen cambios menores, que es la modificación de uno o más aminoácidos, y esto se da en cada temporada con los virus influenza A y B, que producen las epidemias estacionales. Los cambios mayores o significativos son repentinos y son cambios en los genes, sea de la hemaglutinina o de la neuraminidasa, y esto resulta en un virus nuevo para la población y por lo tanto, si ese virus es nuevo, no hay inmunidad natural. Estos cambios mayores o significativos que resultan en cepas nuevas son los que producen las pandemias a partir de los 10 años de ocurrida la última. Y acá nos detenemos. Nosotros tuvimos la última pandemia de influenza H1N1 en el 2009, que ese virus tenía como componentes porcino clásico, aviario de linaje norteamericano, igual que la anterior, un H3N2 estacional y porcino linaje eurasiático. Y como recordarán, se produjo el salto de especie del cerdo, que es el gran laboratorio experimental de los virus influenza en la naturaleza, a las personas y se desencadenó la pandemia. Con respecto al virus influenza A, H3N2 es el subclado K, que se denominó inicialmente J241. Este virus influenza es un subtipo que emergió en el hemisferio norte en el año 2025 en Asia. En el continente europeo tuvo una circulación muy temprana y se caracteriza por la rápida diseminación. La única diferencia que tiene este virus influenza AH3N2K es la mayor transmisión. Los casos, lo que ha ocurrido en el hemisferio norte, la mayor incidencia se dio en la edad pediátrica, en los menores de 12 años y en particular en los menores de 4 años. Se denominó superinfluenza, pero volvemos a señalar que lo que tiene diferente es que se destaca por la mayor transmisión, lo cual resultó en un aumento del número de casos e internaciones que desbordó los sistemas de salud de los países europeos y de Estados Unidos. Ya había señales porque el virus influenza H3N2 subclado K, con su arribo a Australia y Nueva Zelanda, prolongó la temporada de gripe el año pasado. ¿Y esto por qué?
porque Australia y Nueva Zelanda utilizan, igual que nosotros, la vacuna del hemisferio sur, y el componente vacunal de H3N2 en la vacuna del año 2025 era el subclado J, representado por la cepa Croacia, con lo cual había una protección parcial para este subclado K. Este virus, influenza H3N2 subclado K, ha cambiado numerosos aminoácidos, que es lo que se aprecia en la imagen de la derecha, de los cuales interesa particularmente el cambio en T135K, en K189R y en N1455. O sea que realmente con estas modificaciones, y hay otros cambios, estamos frente a un virus nuevo, lo que explica lo que ha ocurrido en el hemisferio norte. Con respecto a otros virus influenza, vamos a hacer referencia al virus de influenza aviar H5N1, que emergió por primera vez en Hong Kong a finales de la década del 90. No volvió a circular hasta el año 2004, en que reemerge en el sudeste asiático. Nuevamente no se identifica hasta el año 2022, en que reemerge en China. Y con esta reemergencia en China del año 2022, es la primera vez que un virus aviar alcanza todo el mundo. La diseminación fue global. Y esto tiene un impacto importante, la diseminación a partir de las aves migratorias. En la imagen de la izquierda están señaladas las rutas. Algunas rutas se modificaron por las características climáticas, y los sitios Ramsar son los humedales en los cuales es el lugar de llegada y permanencia a partir del cual se diseminan las aves migratorias. Noten ustedes la distribución con respecto a los humedales que tenemos en nuestro país. En nuestro país se destacan, en el caso de la provincia de Buenos Aires, toda la selva marginal, la bahía de San Borombón y en San Cayetano. Con respecto a la epidemiología, los datos disponibles hasta la semana epidemiológica 14, en base a la vigilancia que se realiza en las unidades Centinela, en las unidades de monitoreo de la circulación de virus respiratorios que se llaman UMA, estamos observando en la imagen de la izquierda las semanas epidemiológicas del 2024, 2025 y 2026 hasta la semana epidemiológica 14. En el color rojo tenemos señalada la circulación de los virus influenza, y observamos claramente, por lo menos en pacientes ambulatorios, el rápido ascenso en la detección de casos. Y cuando este estudio se lleva a la caracterización de los virus influenza, notamos que en el año 2026, la mayor circulación corresponde a los virus influenza A H3N2. La introducción del virus influenza H3N2 subclado K ocurrió en el mes de diciembre del 2025 en nuestro país. Y la distribución de los casos de influenza con diagnóstico confirmado de laboratorio es la que pueden observar acá, que se encuentra en color rojo, distribuidos todos los grupos de edad, desde 0 a 5 meses hasta 75 años y más. De paso,
Por favor, ¿pueden cerrar el micrófono? 75 años y más. Y aprovechamos para mostrar también en color azul más intenso la positividad en todos los grupos de edad de SARS-CoV-2. Influenza y SARS-CoV-2 son en pacientes ambulatorios los que tienen la mayor carga de enfermedad, seguidos del sincicial respiratorio, que es el más importante en los menores de 2 años. Y con respecto a la vigilancia en las unidades centinelas de cuidados intensivos, es decir, qué es lo que ocurre con la etiología de la infección respiratoria aguda baja en pacientes ingresados a cuidados intensivos, también en la misma secuencia desde la semana 18 del 2024 hasta la semana 13 del 2026, observamos exactamente lo mismo que lo que ocurría con los pacientes ambulatorios. Un predominio de influenza A, H3N2. En nuestro país, como ya citamos, los primeros casos se detectaron en diciembre del año pasado y se secuenciaron 174 cepas de influenza A H3N2 y predominó tanto en el año 2025 como en este año el subclado K. Pero la distribución de los casos por este subclado fueron heterogéneos. En el año 2025 predominó en las regiones del sur con un 45% y del centro con un 39%, pero este año, en lo que va del 2026, los casos se concentraron en el noroeste argentino con un 42% y en la región centro en 33%. El considerar que la región centro comprende las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Las semanas epidemiológicas de 1 a 12 de este año fueron secuenciadas 114 cepas de virus influenza A, el 90% fue del subclado K y los otros subclados identificados fueron J2.4 y J2.3 con mucha menor frecuencia. Y en referencia a los sitios con detección de influenza aviar H5N1, en nuestro país comenzaron a detectarse casos desde el año 2023. El pico fue año 2024, con toda la afectación de los mamíferos marinos en nuestro litoral atlántico. Y tenemos reemergencia este año con la detección de aves, de brotes en aves, tanto silvestres como domésticas. Y los brotes se han producido en un número interesante en la provincia de Buenos Aires, en las localidades de General Madariaga, Chivilcoy, Lobos, Navarro, Ranchos, Chascomús, Mar del Plata, Las Flores, Bolívar, Ayacucho, General Alvear, Alberti, también en Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba y Río Negro. Y también se ha registrado transmisión a mamíferos, zorros y lobos marinos. Esto lo tenemos que tener en perspectiva por la posibilidad del salto de especies. El virus influenza, todos son muy transmisibles, el clado K es más transmisible, lo reiteramos, y cuando estornudamos sin protección, el virus es eliminado a 167 kilómetros por hora y en un segundo alcanza los 2 metros. Por eso esta distancia es importante en las medidas generales de prevención. No solamente se contagia por la microgota salival, sino también por las manos contaminadas con secreción respiratoria. Y esta vía de transmisión es muy importante. Y los objetos con superficie lisa
como los objetos de plástico contaminados, son infectantes hasta 24 horas con 60% de humedad y 10 horas con 40% de humedad. Esto también explica la importante diseminación en los niños pequeños, sobre todo en los menores de 6 años. La tasa de ataque secundario de las infecciones por virus influenza A, cuando estamos frente a la influenza estacional, la tasa de ataque secundario está entre el 5 y el 15%, pero en pandemia y con los datos de la última pandemia del 2009, alcanza hasta el 30%. Esto quiere decir que 1 de cada 3 personas expuestas enferman con influenza. Las características de la presentación de una pandemia son la transmisión interespecies, el nuevo subtipo viral, la enfermedad humana, la fácil transmisión y la susceptibilidad de la población. Las fases de la pandemia están caracterizadas por la Organización Mundial de la Salud. En la fase 0 no hay notificación de virus emergente. En la fase 1 hay emergencia de un virus nuevo en el ser humano. El 2 está la infección humana confirmada. En el 3 está la transmisión humana confirmada. Y la fase 1 es el inicio de la pandemia, varios brotes en un país, la propagación a otros. En la fase 2 son las epidemias regionales y multirregionales. La fase 3 corresponde al fin de la primera ola, con un aumento de los brotes en países o regiones que se interrumpe, pero las epidemias ocurren en otro sitio. La fase 4 corresponde a la segunda ola pandémica, que en general se produce entre los 3 a los 9 meses de la primera, y la fase 5 es el fin de la pandemia, con lo cual se retorna a la fase 0. Para recordar con criterio práctico la última pandemia, el 24 de abril se detectó la infección animal y algunos casos de infección humana. Estamos en fase 1-3. El 27 de abril ya había infección humana sostenida en 2 países, 484 casos confirmados con 2 muertes. Y el 29 de abril se ingresó a la diseminación sostenida de la infección humana. El 11 de junio la fase 5 y el 10 de agosto del 2010 el fin de la pandemia. Con referencia a las manifestaciones clínicas, la definición de caso sospechoso vigente en nuestro país es una persona de cualquier edad con una enfermedad respiratoria febril aguda mayor a 38 grados centígrados, con manifestaciones respiratorias, tos o disnea en ausencia de otras causas. El periodo de incubación dura entre 1 y 7 días. No hay periodo de invasión o prodrómico, está ausente, no hay una delimitación precisa con el periodo de estado. La fiebre mayor a 38 grados centígrados, los síntomas respiratorios y el compromiso del estado general con el inicio de la enfermedad. Todos hemos padecido gripe alguna vez, sabemos que la fiebre es importante, en realidad en general supera los 39 grados, puede haber escalofríos, la gente, como saben, lo describe como chuchos. El dolor de cabeza es intenso, sobre todo la cefalea frontoorbitaria. También hay otalgia, dolor de los senos paranasales. La coriza, la rinitis, es inicialmente serosa y muy intensa. La tos es seca, hay odinodifagia. Puede haber manifestaciones digestivas,
las otras algias, las mialgias, las artralgias, el dolor retroocular, el dolor retroesternal son intensas, y los niños pueden presentar también dolor abdominal. El compromiso del estado general es importante, con astenia psicofísica acentuada. El gran capítulo en la gripe son las complicaciones. Las complicaciones de la vía respiratoria, la más frecuente es la sinusitis, la sinusitis bacteriana producida por Streptococcus pneumoniae, la otitis media, que puede ser viral o bacteriana, las bronquitis, la neumonía causada por el virus influenza o por coinfecciones, la neumonía bacteriana, también lo mismo que en sinusitis, el agente causal número 1, Streptococcus pneumoniae, produce como complicación la exacerbación del asma y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También hay miositis, como recordarán, en la epidemia de influenza por virus influenza B del 2024, hubo numerosos casos de miositis, sobre todo en niños y adolescentes. También influenza produce afectación cardíaca con cuadros de miocarditis, pericarditis e infarto agudo de miocardio. El compromiso del sistema nervioso central con convulsiones, encefalitis y la posibilidad de accidente cerebrovascular, sobre todo en los adultos mayores. El síndrome de Rey es una entidad que se observa muy raramente en la actualidad, porque se ha dejado de utilizar el ácido acetil salicílico como antipirético y analgésico. En el adulto mayor hay una alta frecuencia de neumonía, de infarto agudo de miocardio, de insuficiencia cardíaca congestiva y de accidente cerebrovascular. Las personas que están en instituciones de cuidado es un factor de riesgo para la letalidad. Se asocia al estrés crónico y a la inmunosenescencia. El diagnóstico, como en todas las enfermedades infecciosas, lo hacemos en base a los 3 parámetros: el diagnóstico epidemiológico, el diagnóstico clínico y por los métodos auxiliares. Para el diagnóstico epidemiológico son de interés la edad, si es una persona que presenta comorbilidades, si está vacunada, si ha sido vacunada en años anteriores, esto importa en el paciente pediátrico, el antecedente de viaje, de contacto con viajeros, de contacto con un enfermo y la situación en el área. El diagnóstico clínico es en base a la definición que ya citamos de casos sospechosos: fiebre mayor a 38 grados, tos y odinia sin otra causa. Entre los métodos auxiliares, los exámenes del laboratorio de rutina únicamente se solicitan en el paciente que se interna. Los estudios del laboratorio virológico nos permiten identificar el agente causal, y de los estudios por imágenes, el más frecuente y que también se obtiene de rutina en el paciente internado es la teleradiografía de tórax. El diagnóstico virológico en general está accesible en hospitales de complejidad 2-3. La inmunofluorescencia es una técnica que todavía se utiliza en algunos hospitales, en algunas instituciones de salud, pero el futuro en el diagnóstico virológico
son las pruebas de biología molecular, la reacción de la polimerasa en cadena en tiempo real. También virus influenza está en el panel del film array respiratorio. Otros métodos de diagnóstico virológico, como son el cultivo, la identificación del genoma y el estudio de resistencia a las drogas antivirales, únicamente se realiza en el Centro Nacional de Referencia, que es un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, el doctor Carlos Malbrán. En el Instituto Malbrán se reciben las cepas identificadas como virus influenza, que son remitidas desde los distintos establecimientos de salud. El tratamiento es sintomático, el tratamiento higiénico-dietético, por la condición clínica, el paciente solo va a realizar reposo. Es importante el aporte hidroelectrolítico y la alimentación a voluntad. Los primeros días la hiporexia es acentuada. Como drogas antipiréticas podemos utilizar el paracetamol, el acetaminofeno o ibuprofeno o naproxeno. No se debe utilizar el ácido acetilsalicílico, la aspirina en la edad pediátrica por el riesgo del síndrome de Rey. Tratamiento específico, hay distintas drogas. El más conocido y el que se utilizó en exceso durante la pandemia del 2009 es el oseltamivir. El oseltamivir tiene un régimen de administración por vía oral cada 12 horas durante 5 días. Debido al exceso de uso en la pandemia, la política de salud es que oseltamivir no se encuentra disponible en el subsector privado, esto es decir, no lo podemos comprar en la farmacia. El Estado tiene un stock y se entrega con la correspondiente ficha epidemiológica para los pacientes graves, es decir, los pacientes que están internados en unidades de cuidados intensivos. Con esta medida se busca controlar el uso y evitar el desarrollo de resistencia. Otra droga de la que se dispone para el tratamiento es el zanamivir. El zanamivir se utiliza en forma inhalatoria en los mayores de 7 años. También cada 12 horas durante 5 días. Otra droga que todavía no está disponible en nuestro país y actúa de manera diferente, porque actúa sobre las endonucleasas de la cápside viral, con lo cual frena la transmisión, inhibe la transmisión, además de tener efecto en reducir los días de evolución de la enfermedad. Esta droga se utiliza en una dosis única, lo cual también es una ventaja importante, pero se puede utilizar únicamente dentro de las 48 horas del inicio de los síntomas. No la tenemos en nuestro país disponible. Con respecto a las medidas de prevención, tenemos en primer lugar las medidas generales, que son las de educación para la salud. La ventilación cruzada de los ambientes, la higiene frecuente de manos con agua y jabón, idealmente el jabón blanco, o si no, la higiene de manos con alcohol gel.
toser o estornudar sobre el pliegue del codo, usar el tapaboca nariz, en especial en esos ambientes mal ventilados, mantener una distancia entre personas, lo óptimo es 2 metros, y por supuesto, no concurrir a desempeñar tareas con síntomas. Lamentablemente, esta es una actitud frecuente que el primer día de la enfermedad se concurra a desempeñar las tareas habituales previo antitérmico. Y entonces la diseminación es muy importante, porque la contagiosidad de la gripe es desde un día antes del inicio de los síntomas hasta 5 o 7 días después del inicio de los síntomas. O sea que una persona con influenza contagia alrededor de una semana. La profilaxis activa se realiza con las vacunas de la gripe que se desarrollaron en la década, a partir de la década de 1940, después de la identificación del virus en el año 1933. Y desde la década de 1970 existen programas de vacunación contra la gripe a nivel mundial. En nuestro país, los programas de vacunación contra la gripe se iniciaron a mediados de los 90 en los adultos mayores. Por la posibilidad de presentación de una pandemia, hay un desarrollo de un plan de respuesta contra la pandemia. El primero fue del año 97 y se ha actualizado. El último es el acuerdo para el manejo de la pandemia del año pasado. Las vacunas para la gripe disponibles son la vacuna trivalente inactivada, que los virus de la gripe se desarrollan en huevos embrionados, y hay vacunas trivalente sin adyuvante y con adyuvante. El adyuvante es el MF59 y esta es la vacuna disponible en nuestro país a través del programa nacional de vacunas cuadri o tetravalentes inactivadas, desarrolladas en huevos embrionados o en cultivo celular o con adyuvante. La presentación de las vacunas es con la dosis pediátrica y la vacuna de adultos. Las vacunas disponibles en nuestro país se administran por vía parenteral, por vía intramuscular. Hay una vacuna de spray nasal, pero está disponible en los países centrales. Pese a que en nuestro país se desarrollaron los estudios de fase 3 de esta vacuna antigripal con spray nasal, no fue introducida para aprobación y por lo tanto para el uso. La composición de las vacunas de influenza para el hemisferio sur que estamos utilizando desde que se inició la campaña el 11 de marzo incluye una cepa de influenza A H1N1, la cepa de influenza A H3N2, que es la cepa Singapur, y de influenza B, una cepa Austria que corresponde al linaje Victoria. La cepa Singapur protege para el clado K, influenza H3N2, subclado K. La introducción de la vacuna antigripal al calendario nacional se realizó con el fin de reducir las complicaciones, las internaciones, las secuelas y las muertes ocasionadas por la influenza en la población. Y el propósito adicional con la vacunación de los niños entre los 6 meses y los 2 años
es disminuir, prevenir el impacto de la transmisión en la familia y la comunidad, porque los niños tienen transmisión más prolongada y excreción viral. Los niños superan el cuadro de influenza, se reintegran a sus actividades y pueden persistir como excretores de los virus influenza que le causaron la enfermedad hasta 4 semanas. Con las vacunas antigripales tenemos que considerar las características de la vacuna, cuál es la plataforma de producción, si la vacuna ha sido desarrollada en huevos embrionados o en cultivo celular y si tiene o no adyuvante. Con respecto a la plataforma de producción, las vacunas desarrolladas en huevos embrionados, como se inocula la cepa patrón que corresponde a la vacuna de origen humano, ese virus se tiene que adaptar al sustrato que es el huevo embrionado. En ese proceso de adaptación al sustrato puede sufrir modificaciones, de modo que el virus que resulte puede no ser el mismo que se inoculó. Esto es lo que explica a veces el tipo de respuesta frente al vacunado cuando coinciden el virus vacunal y el virus circulante. Otra característica que hay que considerar son las del vacunado, la edad y el estado de salud. Si tiene algún tipo de inmunocompromiso y la edad. Recordar que la inmunosenescencia comienza a los 40 años y a medida que transcurren las décadas se va acentuando. Y el otro aspecto son las características del virus. Si la cepa estacional prevalente está incluida o no en la vacuna. Si hay mutaciones. Cuando la cepa estacional prevalente coincide con la incluida en la vacuna, decimos que parean y se espera que el impacto de la epidemia estacional sea menor. En nuestro país está incluida en el calendario nacional la vacuna antigripal desde el año 2011. Cada año se produce, ahí tienen las imágenes de tapa de todos los lineamientos técnicos, los manuales para el uso de la vacuna antigripal de cada temporada. La vacuna antigripal se administra por calendario nacional al personal de salud, a los niños entre los 6 y los 24 meses, a las embarazadas independientemente de la edad gestacional, a las personas de 65 años y más, y a las personas entre 2 y 64 años que presenten alguna comorbilidad o algún factor de riesgo. La vacuna trivalente incluida en el calendario nacional entre los 6 y los 35 meses se administra la dosis pediátrica, que es de 0,25 mililitros, que contiene 7,5 picogramos de la hemaglutinina. Si es la primera vez que ese niño se vacuna, recibe un esquema de 2 dosis. La primera y la segunda a los 30 días. Por eso es tan importante a estos niños que es la primera vez que se vacuna, hacerlo tempranamente cuando se inicia la campaña, porque necesitan la segunda dosis. Si ya fue vacunado en una temporada anterior, continúa con una dosis. A partir de los 3 años ya se utiliza la dosis estándar de 0,5 mililitros y hasta los 8 años, si es la primera vez que ese niño se vacuna, la primera vez va a recibir también
el esquema de 2 dosis separadas por 30 días. De los 9 años en adelante, la dosis es la misma, 0,5 mililitros, contiene 15 picogramos de hemaglutinina y la dosis es única y reiteramos con administración intramuscular. Las coberturas, acá tenemos la secuencia de 2012 al 2023, dejan mucho que desear, empezando por nosotros, personal del equipo de salud, se vacuna entre el 70 y el 80%. Las embarazadas entre el 60 y el 70%, y de entre los 6 y 24 meses, las coberturas alrededor del 70%, y vacunados con 2 dosis, 50%. O sea que hay mucho que trabajar para aumentar las coberturas con la vacuna antigripal. Y también está preparada una vacuna pandémica, H5N1, que tiene la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos. Esta vacuna se está utilizando desde junio del año 2024 en Finlandia, en población de alto riesgo. ¿Cuál es esa población de alto riesgo? Todo el personal que se encuentra en los establecimientos con cría intensiva de aves. Y la Organización Mundial de la Salud ha solicitado el desarrollo de otras vacunas de influenza aviar. En Europa ya están utilizando vacunas de H5N1 para animales, los animales que se encuentran en cría intensiva. Por ejemplo, Francia ya la incorporó para patos. ¿Y cuáles son los desafíos que enfrentamos? Son muchos. Mejorar la vigilancia en la enfermedad humana y animal. Esto es central. Tenemos que notificar los casos. Es unos minutitos que lleva la notificación del caso sospechoso al Sistema Informático Integrado de Salud, al SISA, y incorporar el concepto de trabajar en una salud, que es la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Están fuertemente interrelacionados. Expandir la accesibilidad al diagnóstico por la técnica de reacción de la polimerasa en cadena. Esto es muy útil para identificar fallos vacunales y también para conocer lo que ocurre con la circulación viral. También es necesario lograr el desarrollo de mejores vacunas para los menores de 6 meses, es decir, vacunas que se puedan utilizar desde las 8 semanas de vida. Esto tiene que ver con la calidad del diagnóstico en cada temporada, cuando se selecciona la formulación de la vacuna. A más información, tanto mayor posibilidad que haya coincidencia entre las cepas vacunales de influenza y las circulantes en la temporada, y por supuesto la preparación para la próxima pandemia. Los mensajes para tener en cuenta incluyen respetar y hacer cumplir el derecho constitucional a la salud, en el cual está incluido el derecho a la vacunación, consagrado por la Ley Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. La equidad y la calidad en el acceso a la atención de la salud, priorizar la asignación de recursos para el sistema de salud y la educación en el pre- y posgrado en vacunación. El desarrollo es necesario, el desarrollo de una estrategia programática comunicacional oportuna y eficiente, asegurar la provisión de vacunas,
tener en cuenta la duración de la inmunidad. La duración de la inmunidad conferida por la vacunación dura entre 9 y 12 meses. Hay pérdida de anticuerpos, queda memoria inmunológica, como fue muy claro durante la pandemia del 2009. Lograr y mantener altas coberturas, mayores al 90% en la población objetivo. Está claro que la vacunación antigripal es costo-beneficio y esto debe ser reconocido y tenemos que lograr que sea una vacuna aceptada por el equipo de salud y aceptada por la comunidad. Del 25 de abril al 2 de mayo es la semana de la vacunación en las Américas. Debemos decir que muy tristemente, por primera vez este año en Argentina, no se va a poder llevar a cabo la semana de la vacunación en las Américas, porque no tenemos disponibilidad de vacunas. Es decir, con esto que citábamos, asegurar la provisión de vacunas, respetar y hacer cumplir el derecho constitucional a la salud, es el Estado el que no está cumpliendo con estas premisas, ni cumpliendo con la Ley Nacional 27.491. Y bueno, hay que trabajar mucho para lograrlo, es decir, recuperar lo que supimos tener y que hemos perdido. Muchas gracias y a disposición de ustedes para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por tu participación, por tu colaboración. Excelente la charla. Y bueno, te comento que hemos tenido 460, 470 personas escuchándote. Y acá noté algunos lugares: Mendoza, Formosa, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén, Buenos Aires, Córdoba. Bueno, Gran Buenos Aires, así que Bien realmente federal, tenemos colegas de todos lados. de Bueno, todos muchas lados. gracias. Y bueno, en el chat obviamente que llueven los agradecimientos. Así que bueno, si tiene alguien alguna duda, alguna pregunta, puede levantar la mano, abrimos los micrófonos. Sí, sería bueno que comentaran cómo están con las vacunas, ¿no? Porque, empezando por ustedes, cómo están en Olavarría, porque el punto es que ha faltado durante muchos días y la entrega está haciendo a cuentagotas por centro de vacunación y se agota rápidamente, ¿no? Sí, exactamente. Justo hoy tuvimos una capacitación, digamos, de control de infecciones de otro tema, pero salió el tema de vacunas. Y si bien cuando se inició la vacunación, obviamente en los grupos de riesgo, que fue personal de salud y embarazadas, había disponibilidad de vacunas, pero hoy, por ejemplo, en una charla que hicimos en la sala de cirugía general, había un 20% del personal de salud, que estamos hablando de médicos, y residentes, que no estaban vacunados. Después hubo una falta de vacunación, más que nada cuando tocó al grupo etario de mayores de 65 años, y ahora está, por lo menos acá, entrando a cuentagotas, tal cual. Ahí Y ya María, pudieron vacunar, por ejemplo, las instituciones geriátricas, que es lo que tiene prioridad. estamos en eso. Recién la semana pasada fue que entró para mayores de 65 y bueno, se está saliendo a vacunar, pero recién llevamos una semana, con lo que es el grupo obviamente de mayor riesgo, ¿no? Claro, porque a mediados de mayo tendría que estar vacunado el 80% de la población objetivo, que es la población de riesgo, ¿no? Equipos de salud, Exactamente. embarazadas y mayores de 65 años. Igual con respecto a la cobertura de embarazadas, más o menos los datos que tenías ahí, que es bastante baja. Sí. Bueno, ¿algún colega de otro Ahí, lado quiere comentar? Hola, buenas noches. ahí Buenas María noches. Mercedes Lamens. ¿Qué tal? Buenas General noches. Belgrano, ¿cómo le va, Bien. doctora?
¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? Bueno, nosotros tenemos el mismo problema. Em, el personal de salud, tenemos una mediana alta cobertura gracias a las dos enfermeras de inmunizaciones que recorren servicio por servicio y vacunan. Claro, esa es la Em, estrategia de excelencia, ir servicio por servicio. Hola. Sí se Sí, escucha, ¿eh? sí. Ah, sí, servicio por servicio. Ahora, tenemos serios problemas en entrega de vacunas. Serios problemas. Yo no sé qué ha pasado, si han comprado menos vacunas. em, Mire, bueno, no sí, hubo forma de saberlo, doctora, porque el anuncio del Estado Nacional fue que habían comprado 8.200.000 dosis, pero ha transcurrido más de un mes desde el inicio de la campaña y no hay dosis suficiente en los puestos de vacunación. Y la gente va una vez, va dos veces y después ya no vuelve. sí. Bueno, Esa es la nosotros vivimos realidad. en un pueblo pequeño, les tomamos los números de documento, los llamamos, hacemos flyer en los, en la tele, en las páginas del municipio. El boca a boca en un pueblo chico es mucho más fácil. Sí, sí. Tenemos a los geriátricos, sí, los tenemos vacunados, bastantes embarazadas vacunadas, sí, pero bueno, la población de 6 meses a 24 meses y de 6 meses a 74 años, tenemos un problema. Yo quería hacer otra pregunta, no sobre influenza, porque hay una cuestión con la vacuna COVID. El personal de Sí, salud no se quiere vacunar contra COVID. Por supuesto que bueno, nosotros los pediatras somos los que damos el ejemplo en general, pero a ver, ¿qué opinión tiene usted? ¿La vacuna debe ser anual? la Debemos vacuna para vacunarnos. la prevención de la COVID-19 es anual. Les mostré tanto en internados como ambulatorios lo que pasa con SARS-CoV. Sigue circulando, sigue causando enfermedad grave y sigue causando muertes. Hay que vacunarse anualmente. SARS-CoV-2 va a ser igual que influenza, una dosis anual. Hoy SARS-CoV-2 es un virus respiratorio más. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y muy importante no solo que los miembros del equipo de salud incorporen este concepto, sino también la comunidad y en especial los grupos más vulnerables, que son los adultos mayores y las personas con comorbilidad. Lamentablemente